Comenzar este webinar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ya tenemos 9 participantes, todavía se está uniendo gente. Eh, bueno, más que nada, invitarlos a este webinar que está gestionado por DuoQC, par- particularmente a través del SIT, ¿cierto? De nuestro SIT. Yo soy Carlos Quintanilla, docente de Melipilla, bien, coordinador SIT también dentro de la sede, y los quiero dejar invitados con Tomás Vera, que nos va a presentar IA amplificada sobre la inteligencia humana. Bien, Tomás es director de Centa Group, una empresa de desarrollo de software, y es director de I+D dentro de Centa Group. Esta misma charla la ha realizado en el gobierno, así que aprovechenla. Están todos invitados a que sigan a Tomás ahí en sus redes sociales también. Y nada, por favor, Tomás. Ok, muchas gracias Carlos, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Como bueno, las condiciones nos tienen a todos en nuestras casas, igual es una muy buena oportunidad para aprovechar antes de cerrar esta semana, ¿no? de o aprender o reafirmar algún conocimiento nuevo. Le agradezco mucho al Duoc y al SIC por acogerme y por darme la posibilidad de conversar hoy con ustedes, robarles una horita de su vida para poder contarles un poquito de inteligencia artificial. Como bien contaba Carlos hace un rato, mi nombre es Tomás Vera, soy director de investigación y desarrollo de Centa Group, que es una empresa chilena. Si bien, como se habrán dado cuenta, yo soy argentino, nadie es perfecto. Ya hace 15 años que estoy acá y que, bueno, me dedico al mundo de la computación. Adicionalmente, soy docente part-time de la Universidad de Chile para 2 diplomados, el de calidad y de ingeniería de software. También soy candidato a doctor de esa misma universidad y imparto clases también en la Universidad Mayor, en el Magíster de Seguridad Financiera y en la ANEPE, que es la Academia de Estudios Estratégicos del país, en un diplomado de ciberseguridad en el ramo particular de seguridad ofensiva y defensiva. Bueno, sin más preámbulos y nada, agradeciendo mucho su tiempo, vamos particularmente a comenzar. O sea, lo que vamos a hablar hoy es algo bastante que está en boga, ¿no? Vamos a tratar de sacarle la mayor cantidad o la menor cantidad de farándula posible e ir directamente al grano, pero claramente la inteligencia artificial está en casi todos los titulares hoy, se habla mucho del Big Data, se habla mucho de Cube Data, o sea, del volumen gigantesco de datos que estamos generando y de cómo sacarle provecho, pero realmente no es algo nuevo, o sea, todos los beneficios y todas las maravillas que estamos viendo que están ocurriendo hoy con la inteligencia artificial vienen pensándose hace muchísimo tiempo. Si bien para muchos posiblemente esta introducción a esta serie de televisión no sea conocida, yo soy un poquito más viejo, ¿no? Ya estoy al borde de mis 40, y cuando yo era chico, ver esta serie de televisión, para aquellos que se vayan acordando más o menos de qué se trataba, tenía muchos adelantos, algunos que obviamente como es autovolador todavía no llegamos, pero había otros adelantos que en particular sí hoy están entre nosotros y posiblemente mucho más cerca de lo que nosotros creemos gracias a la inteligencia artificial. No sé si se recuerdan, pero dentro de la casa de los supersónicos había una máquina que uno le podía pedir comida. Entonces, apretando un par de botones, esta máquina imprimía, como una impresora 3D, la comida que nosotros estábamos buscando. Y no solo eso, sino que, bueno, estaba Computina, ya estaba el trabajo remoto, había un montón de cosas que esta como miniserie o mini dibujos animados trajo a nosotros. La inteligencia artificial fue una de las cosas sorprendentes y sobre todo en el alimento, ¿no? Algo que parecía bastante difícil de mover o llevar hacia el mundo de la inteligencia artificial. Y si nos damos cuenta, en Chile, en la región, ¿qué está pasando con esto? Yo creo que, no sé si conocían a Giuseppe, si no lo conocían se lo presento, Giuseppe el público Giuseppe. Giuseppe es el algoritmo de inteligencia artificial que utiliza la compañía Notco para poder crear todos sus productos. ¿Y qué hace este algoritmo, este gran cerebro? Logra mezclar diferentes sabores de las frutas o de las verduras y tratar de imitar sabores de otros productos, por ejemplo, la mayonesa. Y es con eso que Notco sacó uno de sus primeros productos, que fue la mayonesa a base de productos vegetales, y este algoritmo fue legado de hacer de tester, ¿no es cierto? De empezar a mezclar, a hacer la alquimia por detrás, de probar millones de combinaciones de diferentes productos hasta lograr Notco, que posiblemente algunos la habrán probado y la habrán visto en sus supermercados. Es sorprendente lo que puede hacer la inteligencia artificial
desde el punto de vista de procesamiento masivo, ¿no es cierto? Imagínense tener todas las fórmulas químicas de todas las verduras o frutas que están dando vuelta y poder combinarlas para poder llegar a una composición de sabor muy parecida a lo que se produce con materia prima animal. No solamente en el caso de la mayonesa, sino que NotCo ha evolucionado y ha utilizado la inteligencia artificial de Giuseppe para poder construir, por ejemplo, Not Milk, que es una no leche hecha en base de vegetales, Not Sugar y Not Cheese. O sea, estos tres elementos que son realmente sorprendentes y cómo ha evolucionado la comida. Pero realmente acá no se detiene la magia va mucho más allá y estos tipos están revolucionando la forma en la cual vamos a asistir a los restaurantes. Están pensando en desarrollar restaurantes donde uno no tenga un menú, sino que simplemente a través de mis fotos de comidas obtenidas desde mi Instagram, van a crear una comida que a mí realmente me guste. O sea, parece un sueño, pero es real. En Argentina se abrió el primer restaurante donde es posible hacer esto, donde simplemente yo, en vez de tener una carta, me suscribo al restaurante a través de Instagram, pido un horario y un robot inteligente toma información de mi cuenta de Instagram, ve todos los platos de comidas a lo que le he sacado fotos y a través de eso intenta predecir los sabores que me gustan y luego me da una comida con ese sabor o con los sabores típicos que tengo en mi cuenta de Instagram. Es bastante sorprendente todo lo que puede hacer la inteligencia artificial y sobre todo algo que no estamos hablando de futurología ni de ciencia ficción, estamos hablando de ciencia. Cuando hablamos de ciencia es porque está ocurriendo, o sea, esto es lo que está haciendo hoy, en particular este tipo de compañías y revolucionando el mundo alimenticio. Pero bueno, Notco no fueron los primeros, no fueron exactamente los primeros que se metieron en este mundo. Hay muchas compañías que están hoy desafiando el mundo alimenticio a través de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿por qué hablo de comida? Porque, bueno, se darán cuenta, deportista no soy, soy informático y amo el alimento. Y bueno, hay diferentes compañías que también se han dedicado a esto. Por ejemplo, Just Egg es una compañía que ya desde hace mucho tiempo también ha utilizado plantas para producir alimentos usando inteligencia artificial. También hay una compañía de leche que hace exactamente lo mismo, leche con chocolate, muy, muy complicado de obtener, pero que lo pudieron lograr. Adicionalmente también tenemos Beyond Meat, que hace carne que no es carne, es algo bastante revolucionario. Ya en Chile tenemos productos bastante similares, pero esta compañía lo viene haciendo desde hace muchísimos años. Y bueno, ya ahora la inteligencia artificial no toma solamente el reto de tener que producir alimentos, sino que también toma el reto de, bueno, al momento de poner y desafiar la maquinaria de producir alimentos a través de vegetales, ahora hay que tener algoritmos que adicionalmente me permiten hacer crecer los vegetales de mejor manera, buscar un mejor lugar, tener un seguimiento de esos vegetales y la forma en la cual esos vegetales crecen de una manera diferente. Ya ahora tenemos que encargarnos de cómo le damos vida a estos vegetales y es por eso que también viene a ayudarnos acá la inteligencia artificial desarrollando diferentes estrategias para poder hacer plantaciones basadas 100% en aguas o verticales, creando la mejor estructura o haciendo modificaciones genéticas en cada una de las plantas para poder hacer un traceo o un seguimiento desde que la semilla nace hasta el final. Y con eso lograr predecir cuáles son los mejores lugares donde se podría plantar, en qué temperatura, en qué humedad, con los cálculos y predicciones que logra hacer una máquina. Pero para poder hacer todo esto y tener todo este nivel de predicción con las herramientas de inteligencia artificial que estamos hablando, y no estamos hablando de que esto está ocurriendo a millones de kilómetros de Chile, sino que está ocurriendo aquí en Chile, necesitamos los datos, ¿sí? Y en particular nosotros creemos que los datos es algo que lo hago todo el mundo, ¿no? Pero piensen que, bueno, insisto, voy a insistir que soy viejo, pero ya hace un par de años atrás uno estaba borrando cosas de su pendrive para poner otras, ¿no es cierto? Y últimamente, no sé, yo creo que llevo más de 1 o 2 años que no borro una fotografía de mi celular. Y eso es porque, nada, tengo información para poder guardar no solamente en mi celular, sino que tengo la nube, uso Google Fotos, entonces no tengo que borrar ninguna foto jamás. O sea, el espacio que tengo es totalmente ilimitado. Entonces, piensen si tengo ese espacio ilimitado para mis fotos, para un montón de otros datos también tengo un espacio realmente ilimitado. Y eso es sorprendente de cómo estos datos no solamente logran tener el espacio, sino cómo los vamos generando y los vamos capturando. La utilización de estos datos es lo que despierta lo que vimos anteriormente, ¿no? El volumen de datos utilizado con una fuerza de cómputo gigante es lo que nos permite hacer de inteligencia artificial. Y siempre cuando hablan de inteligencia artificial hay como dos aguas, dos vertientes muy grandes. Voy a tratar de mitificar las dos, ¿no? La primera, que para poder hablar o hacer cosas de inteligencia artificial hay que saber mucha matemática y de computadoras y de que hay que tener muchos conocimientos duros en el álgebra, etcétera.
Bueno, no creo que sea tan así. Y lo otro, bueno, es que es brujería. O sea, que teóricamente la inteligencia artificial está muy cercana a la brujería y no es así. Y creo que ninguna de las dos cosas son tan ciertas, ¿no es cierto? La inteligencia artificial viene hace muchísimos años. O sea, no es algo nuevo, es algo que arrancó, ya hasta antes que existieran los computadores, había gente que estaba tratando de imitar cómo funciona nuestro cerebro. Y dentro de esta gran bolsa que es la inteligencia artificial, existen dos subgrupos. Un grupo que es Machine Learning, que es la capacidad de poder hacer algoritmos de inteligencia artificial que toman o capturan algunos features de las cosas con las cuales queremos trabajar. Y luego existe un subconjunto mucho más pequeñito que se llama Deep Learning. A medida que nos vamos achicando, que esta burbujita se va haciendo más pequeña, el volumen de datos que necesitamos para que operen los algoritmos que están en inteligencia, en machine o en deep, se van agrandando. O sea, quiere decir que a medida que la pelotita esta se achica, la cantidad de datos que necesitan para operar se va agrandando, ¿sí? Necesitamos mucho más volumen de datos. Y los datos son tan buenos como las preguntas que le queramos hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué pregunta le queremos hacer los datos. Para resumir rápidamente, en el mundo de la inteligencia artificial tenemos estos que vimos de Machine Learning y Deep Learning, y en particular dentro de Machine Learning tenemos dos subclases que nos encantan, que una es aprendizaje supervisado y la otra es aprendizaje no supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, es igual que hacemos a los niños, ¿no es cierto? Si yo tengo dos nenas, una de 10 que hoy particularmente está de cumpleaños, y una de 8, y si nosotros a un niño le enseñamos desde pequeño, mira, eso es un perro, y es lo primero que aprende, después, una vez que aprende la palabra perro, todo lo que está cerca de él es un perro. Esto es perro, esto es perro. A medida que le vamos diciendo, no, no, tranquilo, eso no es un perro, esto es un gato, y él va entendiendo más información y va adquiriendo más lenguaje, más palabras, va pudiendo con los datos de entrada y con lo que le vamos enseñando, va adquiriendo el lenguaje para poder clasificar y poder darle el nombre exacto a cada una de las cosas que ve. Perro, gato, silla, etc. De la misma manera, aprende una máquina de manera supervisada. Le introduzco un conjunto de datos y a medida que le voy enseñando con los datos que va teniendo, va aprendiendo a identificar esas cosas. La manera no supervisada es que le paso un conjunto de datos, no le cuento lo que son, y él trata de entender cuál es la asociación que hay entre esos objetos. Para usar esos dos términos, podemos llegar a tanto supervisado como no supervisado, usar algoritmos de deep learning. Y ahí es donde hoy nos queremos sentar básicamente. Antes de llegar al 100% de deep learning, quiero que se entienda muy fuertemente la diferencia entre machine learning y deep learning. El machine learning es una herramienta que, si bien está dentro del mundo de la inteligencia artificial, no tiene la capacidad de poder capturar tanta información o darse cuenta de cosas que un algoritmo de deep learning sí lo puede hacer. Por ejemplo, pensemos que construyendo un algoritmo, somos Netflix y queremos capturar todos los comentarios que la gente hace de ciertas preguntas, para ver si esas películas, de ciertas películas, perdón, y si le gustaron o no, poder poner un rating, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una persona que está opinando sobre una película y dice, es una película excelente, hasta ahora va todo bien, si lo que quieres es perder el tiempo y tienes poco cerebro. Claramente el sarcasmo para una computadora es muy complejo de entender y posiblemente para un algoritmo de Machine Learning termine clasificando esta película como buena porque está la palabra excelente. Y en particular lo que hacemos es con algoritmos de Deep Learning tratar de romper este sarcasmo y procesar los datos, procesar el lenguaje natural de una manera completamente diferente como se venía haciendo en los últimos años. Pero más en profundidad y más claro, tenemos que entender que la resolución de estos algoritmos dependen no solamente exclusivamente de la potencia misma del algoritmo, sino del volumen y de la cantidad de datos que tengamos disponibles. Con Machine Learning vamos a poder encontrar características en textos como sentimientos, positivo, negativo, neutral, pero en Deep Learning vamos a poder automatizar el proceso que se basa en una clasificación estadística matemática que hacen estos algoritmos propiamente dichos y que además estos algoritmos existen hace muchísima cantidad de tiempo, no es algo nuevo, no es que hace 2 o 3 años o 5 años o 10 años este tipo de tecnologías nació, sino que existían hace mucho tiempo, pero que no teníamos la capacidad de utilizar porque no teníamos el poder de cómputo que hoy está disponible, ni tampoco el volumen de información que tenemos disponible. Ahora, bueno, yo no soy experto en ciencias naturales, ni tampoco neurocirujano, ni nada por el estilo. Esto es lo que a mí me enseñaron en primaria, y lamentablemente es lo máximo que le voy a poder hablar de lo que es una neurona. Pero quiero que entendamos un poquito qué es la estructura de una neurona, porque los computines tratamos de copiar esa neurona y llevarla a ceros y unos. Que la gran parte que me interesa que conozcan de la neurona, lo primero son las dendritas, que es por donde se comunica con otras neuronas, donde tiene la entrada a esa neurona. El núcleo
es donde lo que entra por la dendrita se procesa, ocurre una función de activación, o sea, algo se gatilla de adentro, un proceso químico eléctrico que sale por el axón y se comunica a través del terminal axón con otras neuronas, ¿sí? Y nosotros en el mundo informático hicimos una representación de esa neurona ahora en formato digital. Como ustedes ven, esas flechitas azules que tienen la parte de entrada, ¿sí? A su izquierda, le podemos llamar como las dendritas que vimos anteriormente, pero son la entrada de a esta neurona digital. Adentro de esta neurona hay una función de activación, ¿sí? Como las que veíamos en matemáticas, ¿no es cierto? En primer año o en cuarto medio, no sé, x cuadrado, que puede ser una función que está ahí dentro. Y una vez que opera esa función de activación, se va por esta que es la salida, ¿sí? Algo muy similar como lo veíamos en la imagen anterior. Lo único que hicimos, para ser originales, ¿no es cierto? Porque estábamos copiando, pero había que ser algo original. Los informáticos le cambiamos el nombre y el nombre ahora es perceptrón. Entonces, en vez de neuronas, tenemos perceptrones, ¿sí? Bastante originales con el nombre. Ahora, ¿pero cómo funciona esta neurona? Es extremadamente sencillo cómo funciona. En este momento ustedes van a aprender cómo funciona una neurona en el mundo de la inteligencia artificial. Por un lado, estas entradas que tenemos, que son E1, E2 y E3, que la tienen a su lado izquierdo, son los datos de entradas que disponemos. A esos datos de entradas, dependiendo por qué flecha están entrando, le vamos a hacer una operación matemática por el peso que tiene esa flechita. Fíjense que cada flechita tiene un peso, P1, P2 y P3. Luego de eso, una vez que aplicamos esta operación matemática, lo que vamos a hacer es, con el resultado de E1 contra el peso 1, E2 contra el peso 2, E3 contra el peso 3, le vamos a sumar el bias. Y el bias es un desambiguador. Imagínense que esa flechita que está arriba en la parte superior de su perceptrón es como el fine tuning que tenemos de la radio. Bueno, en la radio mía, ¿no? Que yo soy más viejo, tenía una perillita donde yo ajustaba la precisión de mi radio. Yo sé que ustedes ahora lo hacen todo con el celular o de manera digital, pero imagínense eso, ¿no? Como un ajustar fino de frecuencia. Básicamente, para poder operar con una neurona, lo que tenemos que saber es sumar y multiplicar, nada más, absolutamente más nada. Y eso es lo que vamos a ver acá, cómo funciona esto, muy fácil. Por cada flechita que entra adentro de un perceptrón, lo único que hacemos es tomar el valor de entrada y lo multiplicamos por el peso que tenga la flecha. Todas las flechitas las vamos multiplicando la entrada por el peso y la suma de eso le sumamos el bias. El resultado de esa suma se lo entregamos a la función de activación. Is Así es como funciona toda una red neuronal, no hace absolutamente más nada que esas funciones. Si lo vemos muy rápidamente, si este fuera nuestro único perceptrón, el único perceptrón que tenemos en la mano, tendríamos una entrada, la multiplicaremos por el peso de la fecha de entrada, y eso nos daría un D1, por ejemplo. Más a la izquierda hacia abajo tenemos la entrada 2, por el peso 2 nos da un D2, y fíjense que sumamos D1 más D2 más el bias, que está en la parte superior del perceptrón, eso nos da el resultado, R1, le pasamos la función de activación, y esa función de activación al aplicarla nos da la salida, que es S1. Así es como funciona una neurona, no hay ningún truco, no hay 15 versiones de esto, así es como realmente funciona y no hace más nada. O sea, sumando y multiplicando ya hicimos que un perceptrón funcione, que tenga esta magia. Si vemos un ejemplo real, supongamos que una entrada en la flecha que está a la izquierda superior es 5, el peso de esa flecha es 1, entonces 5 por 1, 5, y lo ponemos en la parte inferior, 5. La flecha que está a la izquierda abajo, la entrada es 2, el peso es 0,5, 2 por 0,5, 1. Entonces lo ponemos ahí para sumarlo. El bias es menos 1, y ahora que agarramos la flecha 1 por su peso, la flecha 2 por su peso y la entrada, que es 5 más 1 es 6, menos 1 es 5. 5 lo meto en una función de activación, y esa función de activación la acabo de definir como menos x. Entonces, como entró 5, le aplico la función de activación, me devuelve menos 5. Todo eso es lo que es un perceptrón. Hasta ahora estamos en el 101 de inteligencia artificial y ya sabemos cómo funciona el perceptrón. La máquina hace exactamente lo que hicimos nosotros. Pequeños trucos. ¿Dónde está el truco? Las funciones de activación. Alguien ya se dio el trabajo hace muchísimos años de encontrar buenas funciones de activación. Funciones de activación que realmente hacen sentido, como Minster, Relu, Sigma, son funciones de activación muy simples. Como ustedes pueden ver, vamos al ejemplo de Relu, que es muy sencillo.
esta función de activación, todo lo que entre, que sea negativo, la función de activación devuelve 0. Todo a esta función de activación, todo lo que sea, todo lo que entre, que sea positivo, devuelve la función de identidad. O sea, si tenemos menos 5 y entra al perceptrón y se activa esta función de activación, me va a volver 0. Si viene 5 y se activa esta función de activación, va a volver 5, porque es la función de identidad, ¿de acuerdo? Así, con sigma, binary step, tanan. Ahora, claramente, un perceptrón solo no lo puede hacer todo, ¿sí? Ustedes más bien lo saben, ya 2 veces nos han demostrado que con un capo o con una sola neurona no hacemos nada en la cancha y tampoco en redes neuronales. Necesitamos un conjunto de neuronas, un equipo coordinado que pueda sacar las cosas adelante. Y es por eso que las redes neuronales funcionan en conjunto, en equipo, ¿sí? Son más de una red, más de una neurona, perdón, más de un perceptrón trabajando en equipo para lograr el objetivo, ¿sí? Ahora, bueno, vamos al reto, vamos a ver si somos capaces de hacer una red neuronal nosotros a mano y poder calcular una función para que prediga algo, ¿sí? Las predicciones son muy atractivas, o sea, imagínense, algo muy interesante de las predicciones. Hacer predicciones es muy fácil. El problema es pegarle, es acertar. O sea, ahora vamos a tratar de hacer una predicción que calce, vamos a tratar de meter y crear una red neuronal que pueda detectar algo. Algo que siempre me gustó y que mi abuela siempre decía, ¿no? Es que polos opuestos se atraen, ¿sí? Yo creo que más de una vez habían escuchado como esa frase, ¿no? Ah, la pareja, ¿no? Polos opuestos se atraen, etcétera, etcétera. Bueno, saber si podemos construir una red neuronal que sea un Tinder, pero de personas, ¿no es cierto? Entonces agarramos 2 personas, son polos opuestos, creemos que se van a atraer y van a ser pareja. Vamos a simplificar un poco y vamos a hacer la similitud con los imanes, ¿sí? Voy a hacer de cuenta de que estos imanes tienen norte y sur, ¿sí? Entonces, como decía la abuelita, norte y norte, los polos son iguales, se repelen y por eso tenemos en la parte superior una X roja, ¿no? Sur y sur son iguales los polos, entonces se repelen también, ¿sí? Perfecto. Ahora, sur y norte son distintos, por lo tanto hay un match, listo. En norte y sur también pasa lo mismo, son diferentes, son distintos, entonces, hay match. Bueno, veamos una red neuronal que nos permita poder agarrar una persona, tomarla con una varita mágica, saber si es norte, otra persona tomo con la varita mágica, saber si es sur, y si eso es así, pum, calzan los dos y tenemos el primer Tinder basado en inteligencia artificial. Veamos nuestra red neuronal sería. Esta red neuronal es bien sencilla. Fíjense que tenemos 3 perceptrones, solo 3 perceptrones. Hay 2 perceptrones que están en la parte más exterior de nuestra red y que están ahora en el centro, ¿no es cierto? Pero que están en la parte más exterior. Y estos 2 perceptrones tienen dentro una función de activación. Fíjense lo fácil que fue identificar qué función de activación tienen dentro, porque tienen la forma de la función. Y esa función es ReLU. ¿Por qué es ReLU? Porque si ven es plana, ¿no es cierto? Lo que indica que todo lo que sea negativo va a ser 0 y todo lo que esté sobre el 0 va a ser la función identidad. Y por el otro lado, la que está más a la derecha, el último perceptrón que tenemos ahí, tiene otra función de activación. Y esa función de activación es la función de activación de identidad. Si entra un número negativo, da negativo. Si entra un número positivo, da positivo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ese perceptrón ahí. Entonces veamos. Tenemos negativo y negativo, perdón, norte y norte como entrada. Entonces, norte vamos a hacer de cuenta que es el número 0 y sur que es el número 1. Esto para poder traducirlo y sumarlo cómo funcionan los perceptores. Entonces, quiero que miren el norte que está bien a la izquierda en la parte superior. Por ahí vamos a comenzar. Norte va a alimentar a 2 perceptrones. Al perceptrón que le llegan 2 flechas negras y al perceptrón que está en el centro abajo que le llegan 2 flechas rojas. Vamos a iniciar con el perceptrón al que le llegan las flechas negras. Simplemente, tranquilos, hay que saber multiplicar y nada más. Como dijimos que norte era 0, la entrada es 0, y teníamos un 1 ahí porque el peso de esa flecha negra, la superior, que entra al primer perceptrón que está en la parte de arriba, pesaba 1. Entonces, 0 por 1 es lo que tenemos que calcular. También este perceptrón le va a dar 0 a la flecha de abajo. Todavía no calculamos eso, pero lo tenemos inicializado. Lo que vamos a hacer es, el norte que está más abajo, le vamos a pedir el valor porque queremos calcular la segunda flecha que entra en nuestro primer perceptrón, que también es 0 por 1. Ahora, calculemos el primer dato. De la primera flecha negra en la parte superior, 0 por 1 es 0. Perfecto.
y en la flecha inferior 0 por 1 es 0. Ese valor es el que voy a dejar ahí guardadito en el primer perceptrón como el primer dato que me arrojó esas dos flechitas que entraron a mi perceptrón. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es poner el valor del bias. El bias para ese perceptrón es 0. Por lo tanto, la cuenta que tengo que hacer es 0 más 0 más 0, que es 0, y a eso calcularle el ReLU, ¿sí? El ReLU de eso es 0. Hasta ahí vamos bien, creo que no está muy complicado. Bajamos ese 0 como salida de del primer perceptrón, y con eso podemos continuar ahora con el perceptrón que tenemos en la parte inferior, el de las flechitas rojas. Para las flechitas rojas, continuamos, ya tenemos la primera entrada del norte que está bien a la izquierda de la parte superior, 0 por 1 es 0, y ahora vamos a hacer el de abajo, la entrada del norte que está bien abajo, para el segundo perceptrón que está en el centro abajo, 0 por 1 0, y vamos a la primera entrada, nos queda 0, la segunda entrada es 0, y el bias que teníamos era menos 1, ¿sí? Y ahora eso lo multiplicamos, o sea, lo sumamos, 0 más 0 es 0, más menos 1 es menos 1, el ReLU de menos 1 es 0, porque dijimos que en ReLU todo lo que es negativo es 0, ¿sí? Y eso lo dejamos como salida del segundo perceptrón que está en la parte inferior. 0 por menos 2 y 0 por menos 1, lo que tenemos que calcular, 0 por menos 1 es 0, 0 por menos 2 es 0, y en particular llevamos eso al último perceptrón que tenemos, 0, 0 por 0 es 0 y nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que esta red fue capaz de predecir que estas dos personas, ¿sí?, al ser norte-norte, repelen, porque 0 es que se repelen, ¿no es cierto? Si pudieran estar juntas, con 1 funcionaría. Entonces, veamos qué pasaría ahora si tenemos un sur y un norte, ¿sí? Acá es cálculo mental, así que no hay ayudas, tenemos que hacerlo nosotros. Voy a ir con el sur. El sur, lo primero que voy a calcular es las dos flechitas negras que le llegan al primer perceptrón. Entonces, tenemos por un lado que el sur vale 1. 1 por 1 es 1. Entonces, al primer perceptrón en el ReLU me va a llegar un 1. Luego tengo la flechita inferior que ahora es un norte. El norte es 0. 0 por 1 es 0. Lo que baja acá es un 0. Entonces tengo 1 más 0 más 0. El ReLU de eso es 1. Me va a quedar un 1 en la parte inferior. El perceptrón que tengo en la parte superior centro. Voy al norte ahora para darle la entrada al segundo perceptrón. Ya dijimos que en la parte, el primer perceptrón nos quedaba 1 por 1, que es 1 en este caso. Voy al norte, que está en la parte inferior, para el perceptrón de abajo. Entonces, sur es 1, 1 por 1 es 1, me queda un 1 en el segundo perceptrón inferior como primera entrada, y voy ahora a el norte. Este norte es 0, 0 por 1 es 0, entonces me queda 0. En este caso tengo un 1, un 0 y un menos 1. Menos 1, o sea, menos 1 más 0 es menos 1, menos 1 más 1 es 0, el ReLU es 0, es 0, entonces me queda 0. 0 por menos 2, voy a tener un 0, y en la parte superior tenía 1 por 1, que era 1, ¿sí? Entonces tengo la función identidad que es 1, la inferior que era 0, me queda un 0 para la función identidad, me queda un 1 para el último perceptrón, y la función identidad es 1, porque estoy sumando 0 más 1 más 0, y es 1. ¿Qué quiere decir? Que funcionó. Acá tenemos la primera red neuronal hecha por ustedes a mano, y que nos permitió detectar cuando dos personas son efectivamente polos opuestos, le dice que se repelen, que se atraen, y cuando son polos iguales, se repelen. Créanme que lo podemos calcular para todos los casos, y en todos los casos esta red funciona. ¿Y por qué funciona? Bueno, en particular porque la magia de estas redes no está solamente en estos cálculos, que hay que saber sumar y multiplicar. Está la magia en que efectivamente yo le puse los pesos a cada una de esas flechitas. Y adicionalmente puse los bias. Y eso es lo que hace el computador. Así es como aprende el computador. Haciendo miles de combinaciones de cálculos, logra entender cuáles son los pesos correctos que le tiene que poner a estas redes. Y eso es como realmente lo puede hacer. Ahora, para poder hacer esto, tiene que ser millones de cálculos. Entonces no suma como sumamos nosotros hace unos minutos, sino que lo hace utilizando matrices.
utiliza estas matrices para sumar y multiplicar de manera extremadamente rápida, y no solo eso, sino que adicionalmente, haciendo esas sumas y agregándole complejidad a cada una de estos cálculos, es como logra tener de forma general esta fórmula para que a medida que tengamos más capas, o sea, más layers dentro de nuestra red neuronal, podamos operar con matrices. ¿Qué son las capas? Fíjense que nosotros teníamos solamente dos capas, dos neuronas en el frente y una neurona o perceptrón al final, más a la derecha. De esa manera lo que estamos haciendo es teniendo solamente dos capas, pero estas redes pueden tener muchísimas capas y usando matrices podemos simplificar ese cálculo. Adicionalmente, ¿qué es lo que ocurre y cómo funciona para poder hacer todas estas combinaciones? Acuérdense que nosotros en la universidad en algún momento calculamos el error de las funciones. Piensen, ¿cómo se entrena una de estas redes? Le ponemos los datos, no hay ningún peso en ninguna de las flechitas, simplemente alguien, como nosotros, decidió qué funciones de activación poner, y una vez que eso está decidido, la máquina empieza a correr. Pero como está siendo supervisada, porque nosotros al inicio le dijimos, cuidado, que polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces pusimos dos polos opuestos y esperamos que en la salida la computadora dijera que se atraen. Entonces metimos los datos, echamos a correr y si se equivocó, le decimos, hey, corrige. ¿Y cómo corrige? Con entrenamiento. ¿Cómo es ese entrenamiento? Como teníamos funciones de activación, ¿se acuerdan que eran muy sencillas? El truco de esas funciones de activación es que eran fáciles de derivar, muy fáciles de derivar. ¿Y para qué derivamos? Porque nosotros lo que hacemos es encontrar la fórmula de la suma de todos los errores que tuvieron mis perceptrones y esa fórmula la derivo. ¿Y por qué la derivo? Porque cuando la derivo encuentro cuando esa función es cero. Ahí está la magia. ¿Y eso qué me permite hacer? Acuérdense que cuando yo derivaba algo, encuentro el mínimo de la función, hacer el mínimo error, voy a tratar de llevar a todas esas funciones a que sean cero. Y las voy modificando con los pesos para las entradas para que obtengan y tengan esa función. Y esto es lo que se llama ahora descenso gradiente, porque voy tomando pequeños pedazos de datos para poder entrenar esta gran máquina y encontrando el error. Esto se hace de a pedacitos, porque acuérdense que, como nos enseñó en la universidad, y tiene este nombre como pomposo, pero el descenso estocástico no es más que revisar los mínimos de a pedacitos, o sea, voy mirando subconjuntos de layers o de capas para poder llegar a no caer en un mínimo local, ¿no es cierto? Quiero buscar el mínimo global donde la red tiene la menor cantidad de errores o cercano a cero. Para eso también me ayuda mucho, quizá hay gente que se ha craneado y están disponibles funciones de activación en las cuales no tengo que pensar. Si quiero una red neuronal que detecte imágenes, voy a usar la función softmax. Si quiero una red neuronal que detecte o que sea mucho más amigable con el texto, voy a usar sigmod y así sucesivamente. O sea, cada función de activación tiene un objetivo particular. Y si bien sufrimos con las derivadas, lo que hacemos simplemente, acuérdense, es la regla de la cadena, ¿no es cierto? Ahora operamos nosotros cuando vimos la primera red neuronal de izquierda a derecha y backpropagation funciona de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque propagamos el error hacia atrás, derivando y haciendo la regla de la cadena para encontrar cuándo esta función se hace cero. Ahora, lo más importante de todo es que tenemos que optimizar estas redes como con los datos, porque tenemos la posibilidad de tener overfitting, que es cuando entregamos una red neuronal y empieza a aprender de memoria. Porque cada vez que le pasamos un conjunto de datos, la red aprende, le pasamos y lo testeamos con los datos que le dimos para aprender y me dice, sí, sé quién es. Por ejemplo, caras. Le paso las fotos de toda mi familia. Se entrena y aprende. Le paso una foto de un familiar mío que ya le había pasado anteriormente para entrenarse y lo reconoce. Tomo una foto en extraño y se la paso y no la reconoce. ¿Qué sucede ahí? Que estamos teniendo overfitting. O sea, está aprendiendo de memoria. Estamos sobrealimentando con casos muy cerrados, con muchas imágenes de solo de mi familia y por lo tanto se está generando un overfitting en esa red y para eso existen técnicas, ¿sí? Lo mismo ocurre con el underfitting. Entonces, ¿cuáles técnicas son? Es que nunca yo entré en una red, esto es básico, nunca entré en una red con el 100% de los datos que tengo disponible. ¿Qué hago? Entreno en la red con el 80% de los datos que tengo disponible, 10% de esos datos lo utilizo para testear el modelo y otros 10 para poder saber cuál es la eficiencia que tiene ese modelo. Y con eso tengo el 100% de mis datos probados para entrenar. Ahora, yo creo que se están imaginando o se están preguntando, bueno, pero igual armar una red neuronal puede ser algo complejo. Y realmente no, hoy no.
¿Y por qué? Porque existen otras redes neuronales que son capaces de generar redes neuronales. Parece algo curioso, pero existen y son herramientas que están a un clic de ustedes. O sea, está muy simple de poder llegar a ustedes. Por ejemplo, tenemos Cloud ML de la gente de Google. Lo pueden utilizar de manera gratuita, o sea, pueden acceder a Cloud ML simplemente registrándose a GCP y creándose una cuenta. Al crearse una cuenta, inmediatamente van a tener $300 para poder probar y usar Cloud ML. ¿Qué es lo que hacen? Le pasan un conjunto de datos donde van a estar todos los features. Por ejemplo, si nosotros queremos detectar perritos y gatos, le paso un conjunto de perros y gatos en fotitos, y al lado de cada foto de perro y gato le digo, es un perro, es un gato, es un perro, es un gato, y él va a crear solo un algoritmo que después detecta perros y gatos, y me los va a pasar, me lo va a entregar. AutoKeras hace exactamente lo mismo, es una versión también gratuita, de acceso a cada uno de ustedes de manera muy fácil, lo descargan, lo pueden utilizar en sus propias máquinas, y H2O y también exactamente un AutoML para poder descargarse y usarlo en cada uno de sus hogares sin ningún tipo de problema. O sea, hoy están a un clic de poder usar y realmente tener esas tecnologías dentro de sus proyectos, dentro de su día a día. Como vimos claramente, las redes neuronales tienen muchas maneras. Y vimos un perceptrón que tenía esta forma, ¿no es cierto? Bien simple. Ahora les voy a contar de un pequeño perceptrón que es un poquito diferente. Fíjense que este perceptrón tiene, además del bias, una flechita que vuelve. Y ese perceptrón recurrente es porque muchas veces queremos que los perceptrones tengan una memoria acotada, ¿sí? Por un ratito, ¿sí? Y eso se ve muy evidentemente, por ejemplo, en los correctores de ortografía. Un corrector de ortografía empieza a funcionar bien cuando empieza a reconocer a medida que, o predictor, ¿no es cierto?, de palabras, a medida que vamos metiendo palabras, él va entendiendo cuál es la palabra que podría venir y poder hacer una predicción de lo que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, en particular, estos perceptores tienen una memoria, ¿sí? Una memoria a corto plazo o a largo plazo, eso va a depender cómo nosotros lo programemos, y nos permiten generar redes muy entretenidas, que estas redes recurrentes son un poquito más potentes que las redes tradicionales de feed forward que vimos anteriormente, sino que tienen un procesamiento mucho más rápido. Ninguna de las dos le gana a la otra, sino que están hechas y producidas para hacer cosas diferentes. Ahora ya no solamente saben cómo funciona la red neuronal, que existen las funciones de activación y que solamente hay que saber sumar y multiplicar, que existen máquinas que crean redes neuronales, sino que adicionalmente saben que hay dos tipos de redes, ¿sí? Las redes convolucionales y las recursivas, y van a poder hacer, o recurrentes, y van a poder hacer y utilizar estas redes para sus intereses, ¿no es cierto? Para poder, cuando quieran que un dato sea recordado y tenga memoria como un predictor de palabras, pueden usar una red recurrente, y si quieren identificar, por ejemplo, una secuencia de datos que va a ser una sola vez o fotitos, pueden usar una red convolucional. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto realmente? Pensemos que una de las cosas que hemos hecho nosotros como compañía es procesar texto, ¿sí? El procesamiento de texto podría ser algo sencillo porque vimos que, bueno, con Machine Learning se podía hacer. Y es fácil poder detectar si un texto está hablando, si es algo positivo, negativo o neutral. Pero bueno, hay que luchar con la complejidad de que estos algoritmos van a lidiar con el lenguaje de los diferentes países. Ya lo primero es el idioma, inglés, español, francés. Y bueno, y si elegimos español, también hay ciertas complicaciones. Hay palabras, como ven ahí, que en Argentina significan una cosa y acá significan totalmente otra. Entonces hay que tener cuidado cuando los algoritmos que tengan la capacidad de identificar el contexto de esas palabras en los diferentes países. Nosotros qué hicimos, bueno, tratar de utilizar herramientas que, como por ejemplo de Google, de Amazon, de Azure, que estaban preparadas para hacer procesamiento del lenguaje natural, pero que bueno, no tenían la particularidad de Chile, o lo que estaba buscando es que identificar no solamente sentimiento, sino que para un cliente que teníamos queríamos identificar a través de las encuestas que rellenaban esos clientes qué sector particular de los malls estaban criticando, frenando o estaban siendo neutrales. Por ejemplo, acá tenemos un comentario de un cliente que dice que la limpieza de los baños deja mucho que desear, pero los estacionamientos son bien amplios. Entonces queremos mandarle las felicitaciones a la gente de los estacionamientos y queremos mandarle la queja a la gente que hace aseo en los baños. Y para eso tuvimos que desarrollar tecnología que no existía, usando ¿qué? Inteligencia artificial. Para eso, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos un mecanismo que también, volviendo a la abuelita, ¿no? Lo que decía la abuelita es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y este es un algoritmo de inteligencia artificial
que se basa en word embedding y se llama Word2Vec. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense lo sencillo y lo fácil y lo trivial de entender qué es este algoritmo. Miremos esa frase que dice: yo como una manzana todos los días. Efectivamente, si me está viendo por la cámara, no soy yo el que come la manzana, solamente es un ejemplo de ahí. Me gustan más los asados y otro tipo de cosas con mucha grasa y calorías, pero en particular esta frase dice: yo como una manzana todos los días, yo como una naranja todos los días, y claramente, fíjense que la palabra naranja, manzana, es complejo que en combinación de como entre otra palabra. Va a ser raro que en algún texto nosotros encontremos como yo como un auto. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que hacemos analizando grandes volúmenes de datos, vemos qué tan cerca se encuentran unas palabras de otras y vamos a poder entender cómo esas palabras se comportan en su contexto. Y analizando volúmenes gigantescos de datos. Imagínense agarrar todos los chats que tiene de su teléfono, analizarlos y vamos a entender ustedes cómo hablan o cómo se, cuál es el tipo de abreviaciones que utilizan, cuáles son las palabras frecuentes que utilizan y en el contexto que las usan a esas palabras. Lo mismo pasa con la frase: me gusta conducir mi auto al trabajo. O sea, no, es muy difícil que aparezca algo del estilo: me gusta conducir mi manzana al trabajo. Y por lo tanto, con las cosas que rodean a las palabras vamos a poder entender su contexto y ser mucho más precisos. Por embedding lo que permite hacer es esta asociación de proximidad entre las palabras, y es por eso que nos permite hacer cálculos muy potentes. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, entrenamos una máquina que fue capaz de identificar las valoraciones tanto de limpieza, SEO, ornamento, problemas, variedad de tiendas, etcétera, y logramos predecir a quién iba el comentario, a qué tienda iba ese comentario. Y con eso también producir una retroalimentación constante, porque la máquina tiene que seguir aprendiendo. Entonces, aquellas categorías en que la máquina no puede predecir de manera correcta, bueno, se lo dejamos a un humano para que le vaya enseñando al computador y realimente todo el tiempo el algoritmo. Y eso nos da un panel de control donde ahora el negocio puede tomar decisiones respecto a cómo la gente ve la atención, la limpieza general, los espacios y la arquitectura, de cómo ve las ofertas y las promociones que están dentro de las tiendas, de cómo ve la seguridad dentro del mall. Y de esa manera te permite tomar decisiones de manera mucho más ordenada a este tipo de clientes. ¿Qué cosas nos dimos cuenta nosotros cuando desarrollamos esto? La potencia que tenía el lenguaje. Por ejemplo, consideraciones de género. Nosotros podíamos, con el análisis que hicimos y utilizar Word2Vec, podíamos buscar similitudes. Tomábamos rey y a rey le restamos la palabra, rey y mujer, como dos palabras iniciales, y a ese vector le restamos hombre, y inmediatamente el texto solo. Acá no hay un algoritmo, no hay un diccionario que indique esto, sino que haciendo cálculos matemáticos, este algoritmo me responde reina, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo entrenamos este algoritmo Word2Vec? Con Wikipedia. Y por eso este algoritmo es capaz de responderme cuando de rey a mujer le resto hombre, inmediatamente entiende que es reina con casi un 91% de probabilidad de ser así. ¿Qué nos permite hacer estas cosas? Imagínense la potencialidad que tenemos ahora analizando texto. Bueno, existe Benjamin, que es el primer motor de inteligencia artificial que escribe guiones. Imagínense una máquina escribiendo guiones de películas porque se entrenó con diferentes guiones de película y es capaz de hacerlo. Y bueno, ahora, en época de pandemia, ¿qué podemos hacer? Enviar nuestro CV, por ejemplo, a 2.000 empresas. Esto es lo que hizo un boot, que fue capaz de construir un robotito que enviaba su mismo CV a 2.000 empresas y adicionalmente responder a los candidatos. Fue brutal ese avance. Nosotros, ¿qué hicimos para demostrar la capacidad que tiene la inteligencia artificial? Fuimos a Senado Virtual, que es un site que usted también puede venir, bastante interesante. En Senado Virtual ustedes pueden ver todas las leyes que se están discutiendo. Entonces hicimos scrapping de todas las páginas que estaban o todas las leyes que estaban en Senado Virtual. Hicimos un boot con el cual ustedes pueden conversar y hablar. Y él va a hablar no en el lenguaje de la ley, sino que tomamos todos los comentarios de la gente que hace cada artículo. Y el tipo aprendió de cómo la gente habla respecto a los artículos. Y empieza a contestar como si fuese la persona que estaba escribiendo el comentario en los artículos de la ley. Y esto lo hace en un lenguaje mucho más alcanzable por un ciudadano convencional. Este tipo de cosas son muy potentes en el mundo del texto y del análisis masivo. Ahora, hay una gran complejidad en el procesamiento de texto. Complejidad que, por suerte, no se da en el mundo de las imágenes. En el mundo de las imágenes es un poquito más simple, que en el mundo del texto tengo que arrancar siempre de cero, dependiendo del país donde me encuentre o dependiendo la locación donde me encuentre, dado las diferencias lingüísticas que hay. En las imágenes, una persona desnuda es una persona desnuda
en Japón, en Corea, en Argentina, en Chile, en Brasil, en cualquier lado. Entonces, si una persona en ciencia genera un algoritmo para detectar algo en una imagen, voy a poder tomar ese algoritmo y poder reutilizarlo. Porque es mucho más fácil de moverme de un mecanismo entrenado de un lugar a otro, a diferencia de lo que ocurre con el texto. Y que hicimos nosotros fue una aerolínea. Hoy sabemos que las aerolíneas están bien complicadas con el tema de COVID, pero en su momento esta aerolínea necesitaba poder clasificar de buena manera los alimentos que estaba produciendo y poder tener la clasificación de los quiebres de unidad de calidad de la comida que estaba haciendo, ya sea porque están sobrecalentados, porque están todos aplastados hacia un lado, porque les falta cantidad, porque la salsa no es la que corresponde, etcétera. ¿Cómo lo hacía esta empresa antes? Tomaba fotografía a todos los platos y al tomarle fotografía a esos platos, después alguien en un escritorio revisaba una foto una a una y iba poniendo su clasificación. Nosotros automatizamos esto y como sensorizando, dándole ojitos a las computadoras, procesando estas imágenes, tomamos cada una de estas imágenes, como ven, son bien rústicas, donde vienen tomadas con celular, con un tablet, y hicimos un algoritmo que las recortaba todas. Primero las enfocaba efectivamente donde estaba el almuerzo. Después de hacer eso, lo que tuvimos que hacer es empezar a entrenar la máquina para que pudiera reconocer qué tipo de proteínas tenía, si contenía cosas saladas o no, y una vez que entrenamos la máquina con eso, logramos predecir los quiebres de calidad. Y estos quiebres de calidad nos empezaron a dar cuál era realmente la visión que tenía este algoritmo respecto a qué tan bien armado estaba el plato o no para poder pasárselo al proveedor correspondiente. Pero eso no solamente fue lo que hicimos de generar este algoritmo, sino que adicionalmente estos algoritmos, piensen que ahora son un montón de ceros y uno corriendo, lo desplazamos a la punta, lo llevamos indiecho en el borde y pusimos un pequeño algoritmo que reemplazaba el algoritmo que está en las cámaras de los celulares. Si ustedes, esto lo puede hacer cualquier developer, ¿no es cierto? Que haga una aplicación para un desarrollo Android, iOS o cualquier sistema operativo celular, donde fíjense que las cámaras que tenemos ahora reconocen la cara y ponen un cuadradito a la cara. Ese algoritmo son muy poquitas líneas de código, tiene una matriz que corre y logra de la imagen o el frame que está tomando detectar dónde hay caras. Nosotros reemplazamos ese algoritmo por el nuestro y que en vez de reconocer dónde había una carita, reconocíamos dónde estaba el plato de comida. Por los bordes negros que vieron, por la forma que tienen los platos habitualmente en esta aerolínea, pudimos indicarle a la persona que tomaba la fotografía que lo haga de la mejor manera posible. Entonces ahí optimizamos usando la memoria del teléfono de esa persona, su procesador, su energía, su bando de ancha, etc., su almacenamiento. Recortamos las imágenes, inmediatamente ahí le podemos sugerir tags. Por ejemplo, que ya el humano le enseña al computador diciéndole, mira, está corrido, está sobrecalentado, y todo eso viaja ya tagueado al servidor, se pasa por el mecanismo o el predictor hecho en Machine Learning y adicionalmente aprende de las cosas que la persona, el humano, le había dicho en punta. Ahora, todo esto tiene muy poco sentido si el negocio o cualquiera de nosotros no lo puede ver, porque por los ojos entra esta información para poder realmente usar estas predicciones y que agregue valor a nuestro día a día. Y acá les quiero hablar de Jon Snow. Posiblemente conozcan a Jon Snow, muchos de los millennials que nos están escuchando, y no tan millennials, ¿no? Como yo, que vimos Game of Thrones, pero bueno, no les quiero hablar de este Jon Snow, sino del verdadero Jon Snow, que, bueno, nació hace muchísimos años, ¿sí? O sea, no está entre nosotros y no es contemporáneo como muchos de los próceres de la informática, pero bueno, él produjo valor en el mundo de los datos, en el mundo de la visualización de los datos, sin ni siquiera que las computadoras existieran. En Londres en 1866 pasaron por una situación muy similar a la que estamos pasando ahora. Fue una pandemia de cólera muy grande, donde murió muchísima gente y él era un epidemiólogo que empezó a tomar y capturar los datos donde la gente se estaba muriendo. Estaba haciendo un censador, iba puerta a puerta de cada cité y preguntaba, y en su planilla Excel, podemos decirlo de alguna manera, en texto, empezó a decir la calle y la edad y efectivamente cuántas personas habían muerto en esa ubicación geográfica. Por arte de magia se le ocurrió pasar esa información a un mapa y por serendipia, por alguna razón, puso las bombas de agua también sobre ese mapa. Y se dio cuenta que había una bomba de agua, la que está en el centro, que estaba más rodeada de muertes. Y el resto de bombas de agua no estaba tan rodeada de muertes. Y se dio cuenta que en realidad esa bomba es la que estaba contaminada con cólera. Entonces, John fue a esa bomba, sacó la manija y hoy está esa bomba de agua en su nombre, o sea, en honor a Jon Snow, y esa manija está en un museo también
en honor a él. Y esto es porque, fíjense el poder de la visualización de los datos. Si hoy tuviéramos esa data, si se la damos a una máquina para que de manera, con aprendizaje no supervisado, tenga la capacidad de tomar esos datos y llegar a estas conclusiones, sería brutal, ¿no es cierto? La forma en la cual mostramos la información es fundamental. Nuestra cabeza está preparada para dar la información de cierta manera y tenemos que entregársela de tal forma que sea un procesamiento operativo. O sea, que no tenemos que pensar para darnos cuenta dónde están las cosas. Un ejemplo de eso es lo que hicimos con Machine Learning también para las elecciones de alcaldes del 2016. Mostramos este caso porque tiene cosas particulares. En el 2016 fue el momento en el cual, gracias al caso Penta, SQM, etcétera, el financiamiento a políticos se cortó por medio de las empresas. O sea, las empresas no le podían donar más ni a partidos políticos ni a políticos. Y ya ahora solo las personas naturales, de forma nominativa, o sea, diciendo yo, Tomás Vera, Ruth, tanto, quiero donar plata a este partido político o a este candidato, o de manera anónima, pero como persona natural, yo de manera anónima quiero donar esta cantidad de dinero. Cuando donábamos de forma nominativa y decíamos quiénes éramos dando nuestro root, podemos donar un monto, imagínense 150 UFs. Cuando lo hacemos de manera anónima, puedo donar mucho menos, la mitad. Entonces, empezamos a ver esas donaciones porque CERVEL nos empezó a entregar esa información en tiempo real. Cada vez que se hacía una donación y llegaba, nos daba esa información, o sea, no a nosotros, sino que es pública, ustedes la pueden capturar también. Y lo que hicimos fue empezar a detectar patrones. Por ejemplo, de aprendizaje no supervisado, la máquina se empezó a dar cuenta que había donaciones anónimas que terminaban con números raros. ¿Cómo con números raros? Sí, terminaban, el 97, 98% de las donaciones terminaban en ceros. 10.000 pesos, 5.000 pesos, 40.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Y había ciertas donaciones que terminaban en 1, 2, 3, en 5, 5, 5. Entonces imagínense, es alguien no nominativo, o sea, que no quiso decir quién era, para que nadie de nosotros, de los chilenos, sepamos quién es, pero le iba al candidato o al partido político, hey, el del 555 soy yo. Entonces, eso ya nos pareció raro y lo pintábamos como una donación extraña. Por otro lado, empezamos a ver, y se hizo mucho más claro que negocios son los negocios, porque había agentes de manera nominativa que donaba a dos partidos políticos díscolos, o sea, totalmente diferentes, derecha e izquierda, o dos candidatos totalmente díscolos, ¿sí? Otra cosa que hicimos fue hacer seguimiento de aquellos root que conocíamos, ver su ubicación para votar en el CERVEL y entender si estaban dando donaciones a candidatos de su comuna o en otras comunas. Es como raro, ¿no? Si yo estoy donando a un político que está en otra comuna, posiblemente tenga negocios con ese candidato. ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomamos el root de la persona y buscamos a través de Google, ¿no es cierto?, con file type PDF, PDFs en ese lugar donde estaba donando, no sé, en esa comuna, y tratamos de ver si había algún tipo de contrato que por transparencia estuviera publicado en internet o en el sitio web de la comuna. Y bueno, encontramos. Y esta es la visualización que obtuvimos. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo el mapa, ¿no es cierto? Ahí se ve un poco en degradé, pero van a ver que los colores donde hay problemas es donde están rojos, ¿sí? La otra cosa que van a ver es los candidatos que tienen problemas son circulitos rojos, o sea, claramente ahí la máquina detectó algo. Y en la parte de personas, las personas, por ejemplo, Cristian Balmaceo Undurraga, algo raro hizo. Cuando le hacíamos clic sobre el informe nos iba a contar todas las cosas que el algoritmo detectó. Y por eso la visualización de los datos es fundamental, o sea, tener la capacidad de contar historias a través de los datos es lo que hace que los datos sean realmente muy, muy, pero muy potentes. Ahora, los datos, los algoritmos y todo lo que hablamos es interesante, muy interesante porque es el futuro. Y fíjense que hoy la empleabilidad de los data science o de la gente que trabaja con datos es cercana a cero, dado que, es del 100%, la no empleabilidad es cercana al cero, o sea, la gente está súper ocupada, pero la tecnología no es lo más importante, o sea, lo importante no es todo lo digital, sino lo que realmente los humanos con estas herramientas podemos hacer para humanos. Y hay mucha pena, y esto es lo interesante de todo, que si logramos automatizar todo lo que es automatizable, como humanos vamos a poder encargarnos de hacer lo que mejor sabemos y es usar nuestra imaginación, ¿sí? Usar nuestra creatividad. Ahora, ¿hay desafíos abiertos? Sí. Por ejemplo, hay muchos desafíos abiertos respecto al bias que tienen estos algoritmos, ¿sí? Cuando hablamos de bias, es todo el sesgo, ¿sí? Lo vemos por ejemplo, en rumano no tenemos, o también sucede en inglés, ¿no? Pero hay cosas que no hay de frases que tengan descripción de sexo, ¿no? Que no tengo la capacidad de darme cuenta de hombre o mujer, y el contexto es el que me hace dar cuenta si es hombre o mujer.
Si nosotros probamos hoy el traductor de Google, por ejemplo, con algunos lenguajes, ¿sí? Como el polaco, etcétera, y yo pongo el doctor el doctor le habla a su empleada doméstica y lo vuelvo a traducir. El traductor, cuando intenta, por no saber el contexto, muchas veces no logra traducir que el género de ellos, ¿no? Pero siempre trata de predecir que va a haber el doctor y la empleada doméstica, por ejemplo. Pero si yo digo la doctora y el empleado doméstico, jamás logra predecir que él es la doctora. No logra, siempre le pone el doctor y el pronombre a el empleado doméstico lo traduce como la empleada doméstica. Y eso es porque estos algoritmos están basados, como vimos el Word to Vec que vimos anteriormente. Tiene un bias porque la mayoría de textos que revisa, en ningún lado aparece un empleado doméstico y muy pocas veces aparece la doctora. Usamos mucho los pronombres masculinos para ese tipo de profesiones y eso genera un bias o un sesgo en este tipo de algoritmos, ¿sí? Eso es lo que hace que tenemos que tener mucho cuidado con cómo entrenamos estos algoritmos, ya sea por género, por color, desde el punto de vista racial, etc. Hay que tener mucho cuidado porque son el reflejo vivo de los datos que tenemos a disposición. Y no solo eso también es interesante para esto, sino que hay que tener en cuenta de que detrás de eso también hay muchos problemas de seguridad, muchos problemas de privacidad. O sea, estos algoritmos tienen la potencia de no solamente reconocer una patente de un vehículo que está cruzando por un pórtico en la autopista, sino que hoy las cámaras también podrían poder predecir cuál es o identificar la persona que está conduciendo el vehículo. Y creo que eso ya es el borde con la privacidad de las personas, con efectivamente lo que no queremos que llegue a ser la inteligencia artificial, sino que lo que estamos buscando realmente es que este tipo de tecnologías vengan a ayudarnos a tener una vida mejor y no a violar nuestros principios básicos de privacidad. Entonces, todavía estos penillos, o sea, son problemas abiertos dentro de la industria, a la cual tenemos que encargarnos nosotros como tanto propulsores como gente de esta área de poder raya y siempre defender los derechos de las personas por sobre los derechos de los algoritmos. Bueno, más allá de esta charla, lo más interesante y lo más potente que quería dejarles es, ojalá ustedes tengan la capacidad de elegir en qué tecnología poder entrenarse, qué cosa es lo que quieren hacer, traten de buscar, aprender todo el tiempo, practiquen y apasionense porque este mundo de la inteligencia artificial es realmente muy interesante, permite hacer y amplificar mucho su inteligencia humana y no dejen de darle una ojeada a los cursos que hay en Coursera para poder amplificar su inteligencia hoy. Eso es todo lo que le traía para hablar con ustedes hoy. No sé si hay este momento de preguntas, dudas, Sí, consultas, Tomás. etcétera. Muchas gracias, Tomás, por tu charla. Muy interesante. En desde mi punto de vista, no conocía mucho de la tecnología. Hoy día me quedó mucho más claro cómo funciona. Bien, agradecerte el tiempo también. Sabemos que es importante también el tiempo. Y agradecer a todos los que están conectados. Bien, vamos a dejar unos minutitos para consultas. Si tienen alguna duda, voy a abrir el chat acá. En un segundo lo voy a habilitar para que puedan hacer consultas o por audio. Bien, ahí está, chicos. Vamos a esperar que se habiliten. Bien, Patricia, yo lo que te aconsejo, en particular para partir con... Hay dos formas de entrar muy rápido. Una es Quick Labs. Quick Labs que voy a copiarles rápidamente el link al chat, ¿sí? ¿Por qué Quick Lab es muy bueno? Porque entrando a Quick Lab tienes hands-on o talleres donde vas a poder meter mano y rápidamente te vas a poder meter al mundo de inteligencia artificial sin la necesidad de hacer un curso gigantesco de meses o de semanas para poder llegar a
a producir o a tocar o a hacer algún tipo de algoritmo. Luego de pasar con Quick Labs, si te llama la atención, si realmente ves que te motiva, Coursera es la siguiente instancia. O sea, en Coursera hay un montón de cursos para usar herramientas de inteligencia artificial y adicionalmente, si van al sitio de Centa, nosotros tenemos un curso abierto, totalmente gratuito, que se llama Inteligencia Artificial para Humanos, donde vas a poder hacer un curso de inteligencia artificial de manera 100% gratuita y en una plataforma muy similar a la que es tanto de Coursera como de, de Quick Labs, ¿sí? Les dejo el link también por si están interesados para que puedan entrar. Es un proyecto que nosotros diseñamos para retransformar perfiles, ¿no es cierto? Aquellas personas que quieran pasar de una industria a otra, ¿sí? Porque es un curso que lo puede tomar, no sé, una persona que se dedique, no sé, a diseño gráfico, que se dedique, no sé, a temas administrativos, que, no sé, o que sea programador, igual, cualquier perfil va a poder entrar a ese curso de inteligencia artificial y poder entrar al mundo de la inteligencia. Estás muteado, Carlos. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más necesita alguna pregunta, consulta, duda? Vale, Patricia. Ahí Sebastián Lejuna. Sí, efectivamente es un arma de doble filo. Eh, bueno, en particular, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y haberme aguantado por una hora. Pero sí, la tecnología hoy tiene esa arma de doble filo. Y creo que nosotros, y lo que está ocurriendo, ¿no? Fíjense que después de Cambridge Analytics, que bueno, que fue el tema que ocurrió con Facebook, de a poco nos están entregando el control. Y creo que nosotros como personas tenemos que ser mucho más responsables con nuestros datos, ¿sí? No sé si leyeron el informe, pero Cambridge Analytica lo que demostró es que Facebook con 15 me gusta es capaz de conocerte mejor que un compañero de trabajo. Con 150 me gusta es capaz de conocerte mejor que tus amigos. Y con 300 me gustas es mejor, te conoce mucho mejor que tu mamá. Entonces, y piensen que nosotros en promedio en Latinoamérica le estamos entregando entre 170 y 210 me gusta a Facebook. Entonces, efectivamente, lo que Sebastián comenta es un gran problema. Ahora, respecto a los datos de privado, en Chile estamos un poco en ventaja, pero en datos públicos, Chile es uno de los países que ha tomado la delantera en la región. Y se los comento porque he estado en algunas oportunidades en el Senado y también en la Comisión de Tecnología del país y estos temas se están tratando, se está legislando, o sea, realmente el país toma conciencia de que legislar para la privacidad y para la utilización de estos datos es un tema que no solamente hay que preocuparse, sino que ocuparse y por eso tanto el Congreso de Futuro como ciertos senadores y diputados están realmente con la misión de poder legislar estos temas, ya sea, por ejemplo, para que no se pueda hacer un scoring de personas a través de este cruce de estos datos, o que un ISAPRE no puede utilizar esta información, o que una FP no puede utilizar esta información para poder predecir, por ejemplo, si una persona se va a morir o no en un determinado tiempo y saber si tiene que poder hacer una, no sé, una pensión vitalicia o no. Entonces, ese tipo de cosas son las que no queremos que ocurran. Bien, hay Hay una una pregunta respecto a pregunta. a la ciberseguridad. Bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, le digo una muy rápida y muy eficiente que se está usando. Sabemos que todos los datos que pasan por un router o un switch son vistos. Puede ver esta máquina. Entonces, hoy es muy fácil de detectar patrones de seguimiento o patrones de ataques. Ataques de negación de servicio, ataques de, no sé, de infiltración de datos, de fuga de datos. Todo lo que tiene que ver con algún dato que pasa por un switch y ya no importa que esté cifrado, sino que son patrones de comportamiento de cómo las IP se comportan, de efectivamente cómo es ruteado el tráfico, ahí se están haciendo cosas muy interesantes. Otras que son también muy robustas, tienen que ver con los fingerprints, o sea, todas las huellas digitales hoy del mundo de tecnología están siendo analizadas por inteligencia artificial. Sus dispositivos, sus celulares, sus notebooks o máquinas de escritorio generan una huella digital que están siendo traceadas todo el tiempo por diferentes firewalls. Hoy los se conocen como WAF, que estos WAF son firewalls de web que tienen esta capacidad de entregar esta información a predictores para poder, por ejemplo, predecir una carga masiva o un dispositivo móvil que se está haciendo pasar por varias personas, ¿sí? Eso lo usan mucho las redes sociales, ustedes tienen que haber visto que
que ya cambió la forma del red captcha, que era esto de poner letritas, y ahora simplemente es hacer clic en un lugar. Max nos pregunta que tiene una duda sobre el hardware necesario para trabajar. Mira, hoy para poder trabajar con inteligencia artificial, eh, la- en particular, yo te diría que con un notebook va a poder hacer cosas interesantes. O sea, con muy poco nivel de procesamiento, puede hacer cosas, jugar un rato. Si quieres ya hacer algoritmos más complejos, con más volúmenes de datos, la nube está a tu disposición. No creo que tengamos que limitarnos a pensar de que vamos a procesar esto en nuestras máquinas. Lo más potente es utilizar la nube porque, y además que es bastante económico. O sea, uno con $10 puede hacer un entrenamiento que dure unas 4 o 5 horas y luego bajarse el algoritmo y utilizarlo en su máquina. Yo creo que es muchísimo más económico hoy hacer este tipo de pensamiento, ¿no? De utilizar cualquier nube, Google, Azure, AWS, Huawei, la nube que ustedes quieran, suben sus datos a esa nube con un procesamiento usando TensorFlow o algún otro tipo de herramientas como Keras, las que vimos, Keras, no que quieras, sino Keras con K, vas a poder usar este procesamiento, 20, $50, lo usas y listo. Ya no es que te tuviste que comprar una super placa de video ni tener 15 computadores, no. La cloud creo que ahí está la magia. Respecto a la pregunta de si la IA está orientada a reconocimiento facial y acceso a información, como todo, o sea, está el arma de doble filo. O sea, hoy piensen que bueno, en algunas ciudades, y sobre todo en China, hoy se está utilizando cámaras que de manera inteligente reconocen facciones y unívocamente a las personas. Pero así como está la tecnología, también está el truco. O sea, hoy ya existen hasta poleras, que no se puede poner una polera, que hackean ese mecanismo. O sea, que hacen que la cámara no pueda reconocernos. Así que sí, está por un lado esta arma a doble filo, pero también tenemos mecanismos de protección para eso, ¿no? Bien, Tomás. Esas son las últimas preguntas. Agradecer a todos la participación. Hubieron 45, 43 personas, así que agradecidos por eso y dejarlos invitados a los próximos webinars que vienen. Ya están súper interesantes. El sitio está preparando mucha información para actualizarse y estar al día en la tecnología. Así Bien, que damos las excelente. gracias a Muchas Tomás. gracias y a los que estén interesados no dejen de suscribirse al curso que tenemos en Senta, que lo hayan pasado bien y bueno, que sigan metiéndose en el mundo de la tecnología. Está apasionante el mundo de la tecnología. Chau, chau. Bien, chao, que estén bien. Cuídense, que estén bien todos. Un abrazo.